Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora le estén dando play a este podcast. Les pido disculpas por la demora de 24 horas en la salida del episodio, pero como les contaba, estaba en Cancún y el viaje de regreso fue un poquitín caótico, pero ya estoy nuevamente en mi ciudad, en Buenos Aires, en mi casa grabando como prácticamente todos los episodios. En toda la zona de la selva yucateca he investigado varios casos. Prometo en los próximos días hablar de alguno de ellos. Hoy me había tentado mucho en hablar de un caso de toda esta región, pero pasó algo en el medio. Tuve una comunicación con una persona que me habló de un caso muy reciente en la Antártida y me pareció que a signos de los tiempos valía la pena frenar lo que estaba planteado para poder analizar un poquitito en profundidad y un poquitito superfluamente qué es la Antártida y por qué pensamos, creemos o suponemos que hay tantos misterios en este enorme desierto blanco con temperaturas que tienen un promedio de 40 grados bajo ceros, con vientos que superan los 300 kilómetros por hora y con una superficie que nosotros, los seres humanos modernos, aún no hemos podido conquistar. Apenas hay un reguero de bases en donde se puede sobrevivir en este enorme desierto de hielo, en este que es el continente deshabitado por el ser humano. Esto es La Huella OVNI y yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Síganme en mis redes, en Instagram soy @JorgeLuisS_oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77 y les pido que me envíen preguntas, consultas, dudas y experiencias. Así entre todos podemos compartir estos misterios, estas reflexiones y generar una mirada mucho más amplia. La Antártida es uno de los continentes de nuestro planeta, pero con características totalmente diferentes al resto. Para el ser humano fue y es el último espacio, según parece, que se nos ha abierto y que hemos descubierto. Recién en el 1800 logramos poner un pie en este territorio helado en el extremo sur del continente. Y 200 años después de eso, 200 y algo, aún no existen ciudades, aún no existen carreteras, aún no existen poblados anteriores ni proyectos de grandes poblados en este lugar. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, allí hay paredes de hielo que en algunos casos superan los 50 metros. Hay temperaturas que son más bajas de 40 grados Celsius bajo cero. Son kilómetros y kilómetros de glaciares. Kilómetros hacia abajo en algunos lugares para poder llegar a la Tierra. Kilómetros y kilómetros de absolutamente nada. Y miles de historias que nos llegan a preguntarnos si realmente ahí ha ocurrido algo extraño, si tal vez debajo de ese manto de hielo gigante puede llegar a estar cada una de las claves que nos expliquen quiénes somos y que tal vez esa mirada a las estrellas en realidad deberían estar al sur del planeta. No lo sabemos, pero vamos a intentar hoy buscar algunos puntos extraños para entender qué es este continente. Pero antes de ir a
cada uno de estos puntos extraños, maravillosos, fantásticos, increíbles. Propongo empezar al revés, propongo empezar por el hoy. Propongo empezar con una historia en primera persona que acaba de pasar. Es una historia que sucedió hace pocas semanas y que el protagonista en primera persona decidió contactarse para que entre todos podamos escucharla. Él es Carlos García y los dejo con él para que escuchemos qué es lo que tiene que contarnos. Hola, Luis, un gusto poder saludarte. Para mí es un tremendo placer, un honor y algo que me llena de orgullo. Mi nombre es Carlos García, soy de Honduras. Actualmente trabajo para una empresa de barcos de expedición aquí dentro del área de la Antártica, saliendo de Tierra del Fuego, Ushuaia, también conocida como el fin del mundo. Bueno, mi experiencia fue hace no mucho realmente. Anteriormente lo compartí con otras personas, muchos de nosotros tomamos fotos. Lamentablemente, bueno, me iré a lo corto. Da la casualidad que fue una noche hace 2 semanas, fue el día miércoles, si mal no recuerdo. Teníamos 4 días de haber salido de lo que era Tierra del Fuego. Y estábamos en navegación. Obviamente la mayoría de las personas están adentro de la acomodación junto con los pasajeros, pero a algunos nos toca trabajar en el área de la cubierta, haciendo rondas de patrol durante tanto de día como de noche. Alrededor de, qué sé yo, las 8 o 9 de la noche, estábamos en una zona cuando de pronto se informó que habían unas luces, dos luces de hecho, una de ellas muy similar a lo que era un vagón de tren fosforescente, tirando un color amarillo verdoso, no sabría decirte, amarillo verdoso realmente. Por lo cual nosotros, la mayoría de las personas que estábamos presentes en ese momento, logramos captarlo con total precisión, debido a que el barco solamente se guiaba con las pocas luces de navegación permitidos por lo que es la Organización Internacional IATO, que son varios países asociados, debido a la protección del área de la vida silvestre y la vida marítima de lo que es la Antártica. Pues en fin, muchos de nosotros intentamos poder tomar fotografías o videos, pero debido a las altas temperaturas, pensamos nosotros, de lo que es el frío, bajas temperaturas de lo que es el frío, muchos de nuestros teléfonos celulares no funcionaban bien. Algunos realmente se apagaron. Mi teléfono, tomé la fotografía, intenté hacer un video, pero mi teléfono se apagó debido a lo que es el frío. Obviamente no muchas personas teníamos el acceso a sacar el teléfono a estas bajas temperaturas. Para muchos fue increíble ver ese suceso, porque uno nunca se lo espera. Generalmente estamos a la intemperie y simplemente disfrutando lo que es el panorama, las estrellas, ya que se mira realmente espectacular de noche. Puedes disfrutar del cielo y sus estrellas a plenitud. Al día siguiente teníamos programado hacer landing, lo que era bajar a través de las lanchas Zodiac con los pasajeros, bajar a tierra para ver los pingüinos, lo que eran las morsas. Pero lamentablemente alrededor de las 7:42 de la mañana se vieron 2 helicópteros. Pero cuando te digo helicópteros, son unos helicópteros enormes, o sea, eran verdes, o verde con puntos negros, o sea, como ondas negras, tirando como las vacas, digamos, unas manchas negras, lunares negros, no sé cómo explicarlo.
por lo que el capitán dio la orden que había recibido un mensaje, hizo comunicado que había recibido un mensaje de las autoridades de puerto, del punto donde nos íbamos a presentar para hacer las operaciones, de que por orden de las autoridades internacionales no se iba a realizar ningún tipo de expedición en la zona, en el punto en el que teníamos ya programado la expedición, debido a que iba a haber una investigación, un proyecto científico, y no querían que ninguna otra persona fuera de ese equipo científico que estaba en la zona llegara a interrumpir lo que eran los estudios que estaban realizando ellos. Lo que es muy extraño es que, de acuerdo al IATO, no hay acceso a ninguna nave tipo helicóptero o avión para el área de Antártica. No hay acceso, a no ser que sea militar, realmente militar. Pero todo el mundo se quedó anonadado debido a que estaban los helicópteros allí, pero fue prohibido tomar fotos debido a que ellos mandaron un informe al barco. Era terminantemente prohibido tomar fotografías o obtener algún tipo de video en el cual se vieran los helicópteros militares. Y yo estoy con total seguridad que eran militares, por lo que muchas de las personas que estábamos a bordo, tripulantes y obviamente pasajeros, estábamos sacando nuestras propias conclusiones de que tuvo que haber sido a consecuencia de los dos objetos que se vieron la noche anterior. El objeto que parecía un vagón de tren inmenso, que bien puedo creer que era del tamaño del barco de nosotros, un poco más grande, ya que lo logré fotografiar, pero realmente no le di mucho zoom porque no andaba guantes y estaba muy helado. Siempre he creído que hay algo más allá. Ahora creo que existe esa posibilidad. Y pues no, nunca luego de estos días no hemos vuelto a tener ningún otro conflicto. De hecho, nos tocó regresar a lo que es Ushuaia para hacer un nuevo embarque, y muchos de los pasajeros realmente quedaron decepcionados e intrigados con lo sucedido, porque uno nunca está esperando nada. Ver más que todo la vida silvestre, ballenas, focas, los pingüinos, pero sin embargo este suceso de esa noche del miércoles para nosotros fue algo muy impactante, y yo te lo puedo decir, se me eriza la piel, pero ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, y sigo intrigado. No sé qué era, pero creo que muy dentro de mí tengo la respuesta a esas dudas. Pues eso es todo lo que tengo para decir. No sé si hay algo más que pueda brindar, pero quería informarlo como muchos de nuestros compañeros. Preguntaré y trataré de conversar con muchos de ellos para ver quiénes me pueden brindar fotografías o videos, si alguno tomó videos del objeto, para hacértelo llegar. De antemano, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de permitirme dar este testimonio de lo sucedido. Muchísimas gracias, y tanto tú, la familia, y como los oyentes y tus seguidores, espero que este audio les sirva. Creo que hay algo más allá que nos están ocultando. Las mismas organizaciones internacionales nos lo ocultan, e incluso yo creo que te podría brindar el manual del IATO, donde ellos estipulan que no existe ningún tipo de permiso o autorización ni pistas de aterrizaje para aviones o equipos de helicóptero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. La verdad es que es una experiencia súper interesante. Y nada, quería empezar de esa manera, hablando un poquito de la Antártida y escuchando y compartiendo una de estas experiencias, que es uno más de todos los que estamos dentro de esta comunidad. Y gracias por tu generosidad para presentarnos esta historia y para analizarlo.
Lo fascinante, lo extraño de esta tierra que hablábamos viene desde el momento de su descubrimiento, ¿no? Primer punto, Antártida no es difícil emparentarla con la Atlántida. De hecho, al día de hoy hay muchos debates de qué hay debajo de esos hielos. Como decía al principio, y si debajo de esos hielos están las respuestas para tratar de entender qué es lo que somos como humanidad. Desde ese punto hay muchísimas historias que relacionan a investigaciones de los nazis con la Antártida, en donde muchos investigadores, muchos fanáticos y seguidores, obviamente de las conspiraciones, hablan que allí, en lugares cálidos de la Antártida. ¿Por qué lugares cálidos de la Antártida? Digo, porque allí hay lagos volcánicos que son subterráneos. Lo que cuentan que dentro de estos lagos volcánicos es donde se desarrolló gran parte de la tecnología nazi, y que allí se habrían desarrollado ciertos platillos voladores que al día de hoy se puede googlear, y hay mucha gente diciendo que los nazis contaban con algún tipo de platillo volador. La verdad es que cuando uno va a buscar cuál es la fuente fehaciente de estos relatos, es muy difícil encontrar relatos en donde uno pueda confirmar que los nazis contasen con platillos voladores, pero obviamente las historias hablan que en estos lugares es donde ellos profundizaron y buscaron entender y comprender qué es lo que sucedía y desarrollar parte de sus armas tecnológicas. Sí está claro que Hitler, Himmler y demás tenían a la Antártida como uno de los puntos que ellos buscaban conquistar y buscaban descubrir sus misterios, así como también fueron por los misterios del Asia Menor, fueron por los misterios de la Mesopotamia, vinieron por los misterios de América, recorrieron el Amazonas, y cada punto extraño, diferente, un explorado, buscaban respuestas o buscaban elementos que tuviesen que ver con el poder, según ellos mismos relataban. Entonces el primer punto de misterio de la Antártida sin duda es antes de la década del 40, con estas supuestas investigaciones nazis, que después se refuerzan con esta historia que nosotros ya contamos y profundizamos en su momento, que es la historia del Capitán Byrd, y toda esta historia que otra vez es una historia no oficial, porque los relatos que hay sobre su ingreso al mundo intraterreno, al mundo hueco, también es parte de un diario no oficial de este reconocido explorador de la Antártida. Y este diario no oficial, lo voy a decir en dos palabras porque lo desarrollamos mucho en algún podcast hace algún tiempo, decía que él había ingresado por un agujero, por un cráter muy grande, y que había encontrado dentro tierra cálida, y que se había encontrado allí con ciertas naves y demás. También se le suma, por supuesto, la historia que también ya hablamos de este combate de los rusos contra un ser extraño, una especie de pulpo alienígena que viviría allí en la Antártida. En realidad cabe destacar que la historia del Capitán Byrd empieza antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la década del 30, porque empieza el 29 de noviembre de 1929, y después en el 39 y en el 55 es cuando realiza las siguientes exploraciones que terminan brindando información oficial y de alguna manera despegando las sospechas sobre este libro no oficial con su historia. Pero corriéndonos de estos relatos de conspiraciones, podemos encontrar historias de ovnis en la Antártida y podemos comprobarlas, ¿no? Yo creo que en algún tiempo hablamos de estas historias, y es uno de los casos, sin dudas, más interesantes que tenemos
en Sudamérica, en Chile y Argentina, porque es un caso que se dio de una manera extraña, de forma conjunta. Sucedió en el año 1965, pero en realidad empezó algunos años antes. El lugar fue la isla de Decepción, esta isla que queda en el norte del continente antártico. Es una isla volcánica, en realidad es un volcán al día de hoy apagado, dormido, porque hay muchos vulcanólogos que me han explicado que en realidad los volcanes están siempre dormidos, nunca están extintos del todo, porque nunca sabemos cuándo pueden despertar. Pero bueno, esta isla tiene la particularidad de ser la boca de un volcán hundido, y tiene la forma de una especie de media luna, en donde en el medio se genera o se forma una enorme laguna que es parte de la fisionomía de este lugar. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a este lugar, al fin del mundo, donde no encontraron nada, le pusieron a la isla el nombre que consideraban más adecuado, que paradójicamente fue el de Isla de Decepción. Bueno, allí, con los años, cuando comenzó la exploración científica de la Antártida, se crearon 3 bases de investigación. Una la instaló la corona británica, el gobierno de Inglaterra. La segunda la instaló el gobierno de Chile. Y la tercera la instaló el gobierno de Argentina. Allá, como les decía, por el año 1965, en el mes de junio, piensen que en junio empieza el invierno en el hemisferio sur, o sea, estamos hablando de seguramente el momento más gélido y más inhóspito de un clima que debe ser inhóspito absolutamente todo el tiempo. Ese 19 de junio, los expedicionarios, quienes vivían en las bases tanto de Argentina, de Chile y de Gran Bretaña, observaron algo extraño. Vieron un objeto luminoso que volaba en zigzag, según declararon después, y que de golpe se quedaba suspendido. Entonces el primero en avisar a su base, que era la Aeronáutica General de Chile, fue Mario John Barrera, de la base antártica Arturo Prat, que era la base chilena. Esta información habrá causado algún tipo de curiosidad o estupor, pero quedó allí solo por unos días, porque el 3 de julio, o sea, apenas 10 días después, otra vez diferentes testigos, de esta vez del destacamento Decepción de Argentina, junto con el destacamento de chilenos, vuelven a observar un objeto extraño. Ellos relatan en dirección sudeste, o sea, hacia el lado de la Antártida propiamente dicho. Y lo extraño que ese mismo día el avión que salía de Punta Médanos con dirección a la Antártida, un avión de la Fuerza Aérea Chilena, también después avisa que tiene variaciones muy extrañas en sus elementos de navegación. Especialmente hablan de la brújula y del compás y en los compases, perdón. En el mismo momento, según pudieron darse cuenta después, que se observaba el objeto, ocurren estas anomalías con el avión, y a su vez también los británicos observan el objeto. ¿Cómo describen el objeto esta vez? Ellos hablan de un objeto de color rojo con variaciones al amarillo y al verde, y los británicos dicen que este objeto permaneció 10 minutos estáticos y que había una oscuridad total. O sea, entendamos que tan al sur, en esa época del año, la noche es verdaderamente muy larga. Seguramente hay muy poquitas horas de luz, porque el tercer relato, el que ocurrió desde la base argentina,
habla que a las 19:40 unas 20 personas se preparaban para cenar. Había una costumbre, según me contó mucha gente en esta base antártica argentina, y es que todos los sábados a la noche se comía pizza, y este era un sábado y estaban preparando esa cena de pizza. De hecho, había ingleses y chilenos también invitados cuando empezaron a observar este objeto, donde uno de los primeros observadores habla que tiene forma lenticular, o sea que tiene como una forma de lente o de lenteja, esta forma media curva. El primero que lo observa es el observador meteorológico, valga la redundancia, y empieza a avisar a sus diferentes compañeros de lo que va ocurriendo. Muchos de ellos deciden salir a observar qué es lo que había afuera. Los observadores no hablan de un tiempo que haya durado el avistamiento, sí dicen que se movía lento, que el clima era perfecto para verlo, que por momentos se detenía y por momentos continuaba su marcha. Y obviamente lo informan a la Armada Argentina, quien saca un documento y dice que hay una observación de entre 15 y 20 minutos de un objeto volador no identificado. Conjuntamente, la Fuerza Aérea Chilena, en la misma fecha, también saca este comunicado hablando del ovni que habían observado desde la base chilena. Entonces, esta es la primera comunicación, la primera información oficial que tenemos de un ovni en este continente misterioso. Un ovni que fue visto por varias decenas de personas, con algunos problemas que siguen al día de hoy, en donde no todos terminaron describiendo exactamente el mismo objeto, en donde no fue exactamente para todos lo mismo, y en donde un futuro gran investigador del fenómeno ovni y alguien que ya conocía mucho por investigaciones del fenómeno fue uno de los testigos, que fue Daniel Pericé, uno de las personas que crea la primera comisión de investigación oficial del fenómeno ovni en Argentina, y sin duda es uno de los padres de la ufología y quien llevó después durante mucho tiempo muchos de los grandes grupos de investigación del fenómeno ovni en Argentina. La pregunta es si él influenció al resto de los observadores o no. Obviamente es una pregunta más que válida, pero como contaba, el objeto se vio el 19 de junio y hay relatos de observaciones anteriores e incluso de observaciones posteriores. También hubo una explicación que se trataba de un satélite militar, pero la verdad es que, qué sé yo, a mí me cuesta pensar que personas que estaban observando el cielo, en un cielo que obviamente no es nuestro cielo con una enorme cantidad de satélites, pero es un cielo donde ya había satélites girando en torno a nuestro planeta, se lo hayan confundido y todos se hayan confundido con el mismo objeto. A mí eso me llama un poco la atención, pero obviamente claramente que es posible. Un satélite estaba surcando los cielos en los días señalados, eso también es cierto y hay que decirlo. Tercer punto que a mí siempre me llamó la atención desde que investigué este caso por primera vez fue que al observar sobre todo las planillas que tenía la Armada, la Marina Argentina, tenía unas planillas preformateadas en donde los testigos explicaban cuál era el fenómeno, dónde lo habían visto, tenían que marcar con una X, o sea, había un patrón de un interrogatorio para hablar y entender el fenómeno ovni. Estamos hablando de 1965, ya hace muchísimas décadas. Y por sobre todo me llama mucho la atención
que las dos fuerzas hayan decidido hacer público esta información, porque se hizo una gacetilla de prensa y se publicó en los periódicos de ambos países. Pros y contras de esta publicación, y sí, claramente los hubo, porque a partir de esta publicación hubo una enorme cantidad de denuncias, hubo una enorme psicosis sobre el fenómeno ovni, que seguramente no fue para nada sana ni ayudó a lo que iba a ocurrir después, porque después de eso por mucho tiempo no hubo muchas más informaciones oficiales de avistamientos del fenómeno ovni. Pero sin dudas, cuando hablamos de misterios en la Antártida, como el que hablamos hoy de Carlos, como todo lo que estuvimos viendo, me parece que es importante siempre recordarlo, porque es el caso más claro. ¿Hay misterios hoy en la Antártida? Bueno, se habla de icebergs y rectángulos y círculos cortados perfectamente. Se habla de cráteres que podrían incluso dejar que una aeronave descienda sobre ellos. Se habla que ya hay rastros claros de que esta tierra no siempre estuvo congelada y que seguramente, o en realidad ya hay pruebas de que en algún momento fue una selva. Entonces se supone que en esta selva quedaron aprisionadas especies que tal vez solo estuvieron en este continente, y tal vez en algún momento conozcamos, y tal vez después debajo de esta enorme capa de hielo haya claves de una civilización anterior, porque también hay mucha gente que dice que así como en el resto del planeta hay pirámides, también hay pirámides en la Antártida, y que tal vez esta Antártida podría ser la cuna de nuestra civilización. ¿Qué necesitamos para saber estas cosas? Y seguramente necesitamos una de las peores catástrofes que podemos tener como humanidad. Y es que el 90% de hielo, que el hielo que tiene la Antártida, que es el 90% del hielo que hay en la Tierra, se derrita. Y el tema es que cuando esto ocurra, que en algún momento va a ocurrir, los niveles del mar podrían aumentar hasta 61 metros. Pero en ese momento tal vez podríamos saber qué es lo que guarda la Antártida y qué es lo que guardó de una manera perfecta durante miles de años. Hoy sabemos que en la Antártida hay microbios que comen rocas, hay insectos que no existen en ningún otro lado del planeta. Sabemos que hay lagos de lava y de temperaturas hirvientes, hay cataratas de sangre, hay abismos que no sabemos cuál es su fondo, pero no sabemos si debajo de todo esto hay indicios de una civilización, o como algunos afirman, en realidad hay bases extraterrestres, o están las bases que nos dieron parte de la tecnología que nosotros utilizamos al día de hoy. Son muchísimas preguntas que obviamente no tienen respuestas. Sí hay dos respuestas, y la respuesta deberíamos dársela a Carlos con lo que él dice que vio y que estamos aguardando las fotos para poder verlas, y las respuestas tienen que ver con lo que ese grupo de expedicionarios argentinos, chilenos y británicos lograron divisar en 1965, y tantísimas otras historias que abundan alrededor de la Antártida. ¿Qué pensás? ¿Habrá alguna respuesta en el continente blanco? ¿Estarán allí las respuestas que nosotros seguimos mirando hacia arriba para buscarlas? Gracias por haber llegado hasta aquí. Te pido que me envíes tu historia, que me cuentes tus experiencias y que sigas enviando preguntas. Y que si no te contesté agendado, que por favor la vuelvas a enviar, porque seguramente se me pasó por alto. Y mientras tanto te recomiendo
lo que recomendamos en cada episodio, que es seguir capacitándose, seguir mirando al cielo y seguir haciéndonos cada una de estas preguntas ancestrales. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y te espero la semana que viene con un nuevo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.